Si hay algo que no logro entender es cómo estas empresas, como Sony por ejemplo, ponen millones de dólares en las manos de gente que no tiene ni la más putísima idea de lo que está haciendo. Y en el caso particular del cine basado en cómics de superhéroes, que es lo que nos compete y es de lo que sabemos de última, llama la atención que siempre ignoren de sobremanera el material original, es decir, esas miles y miles y miles y miles de revistas impresas que existen desde hace décadas y de donde, convengamos, hay muchísima basura, mucha porquería, pero también hay verdaderas obras de arte. Y es que como funciona la cosa, básicamente todos estos personajes, ya sean los del Sonyverse o los de Marvel, vienen de colecciones que son básicamente series regulares, es decir que, salvo que haya alguna cancelación o algo raro, se viene publicando ininterrumpidamente desde hace un montón de tiempo y donde cada tanto aparece algún autor o quizás algún artista que por medio de impacto visual logra instaurar a estos personajes y que tienen momentos donde vos los cortás con una tijera, por ejemplo hablando del run de alguien o la época de alguien, y tenés una historia muy entre comillas cerrada, porque normalmente también referencia a cosas pasadas y deja abiertas tramas para historias futuras, donde tenés algo bastante redondo. Entonces vos, como productor de cine, lo que tenés que hacer básicamente es ir a buscar eso y con tu conocimiento transformarlo al lenguaje cinematográfico para que funcione en una película de 2 horas y ya. Pero esta gente de Sony hizo todo absolutamente mal, se creyeron quién sabe qué cosa, esa Amy Pascal que no sé dónde estará hoy en día con este incipiente fracaso de Kraven y de todo su proyecto ambicioso y recontra pelotudo de un universo de Spider-Man sin Spider-Man. Demuestra que claramente no entiende nada. De hecho, ya aislar a estos personajes de su sentido y de su origen y de sus personalidades en muchos casos, porque al convertirlos en antihéroes ya no son esos personajes. Hay ciertos casos donde vos podrías, bueno, quizás tirarlo un poquito más por un lado o para el otro. No sé, si hicieras una película del Prowler, por ejemplo, o de Black Cat. Ya en Venom es bastante complicado porque él justamente tiene, primero, en los cómics hablando, claro, tiene un pasado recontra criminal. Él es un asesino a sangre fría. Y después tiene momentos donde busca la redención, como estas personas que, por ejemplo, están en la cárcel y caen en la religión. Una cosa así. Pero primero, para que esa redención tenga un sentido, tenés que describir todo el proceso donde se convierte en un asesino. Y acá, básicamente, es como una suerte de Deadpool, la versión de Tom Hardy, lo cual no tiene ningún sentido. Es un total desperdicio. Lo único a favor es que visualmente se ve bastante interesante y bastante evocativo el material original. O sea, visualmente funciona. Funciona mejor que el otro Venom live action que hubo en Spider-Man 3, las de Tobey Maguire. Pero la verdad que al día de hoy sigo sin entender cómo se hizo una trilogía sin ningún tipo de hilo conductor ni de sentido. Básicamente son cosas random que le van pasando a Venom y no mucho más. Pero bueno, ya suficiente intro para el video de hoy, digamos. Básicamente lo que voy a hacer es traerles un artículo del portal Vandal, el cual, bueno, levanta una noticia que en realidad está en todos lados, no es exclusiva de ellas, donde hablan del fracaso incipiente de Kraven y de cómo esto es el clavo para el ataúd de este Sonyverso que nunca fue para ningún lado y que sorprende que haya llegado a tantas películas teniendo nada para contar. Les leo. Sony pone fin al universo de villanos de Spider-Man con Kraven the Hunter y asume el fracaso de su ambicioso proyecto. No ha funcionado. Pese al éxito de películas como Venom, proyectos como Morbius y Madame Web han sido grandes fracasos y memes. Las esperanzas con el éxito de Kraven son muy pocas. Sony ha recapacitado. La apuesta del estudio por construir un universo cinematográfico centrado en los villanos del Hombre Araña parece haber llegado a su punto muerto. A pesar del éxito inicial de Venom del 2018, las posteriores entregas como Morbius del 2022 y Madame Web del 2024, este año que ya se nos va, han fracasado tanto en taquilla como en crítica, evidenciando las carencias de un proyecto que nunca logró consolidarse y que además intentó competir con Marvel Studios y su MCU. Bueno, en el caso por ejemplo de Madame Web, había una idea inicial, que me parece que es la que estaba en el primer borrador, que iba a ser como una suerte de Terminator, donde tenían que proteger a los padres de Peter, porque este tenía destinado, bueno, convertirse en Spider-Man, y ya todos lo saben. Si quizás
hubieran enfocado en que Madame Web sea un personaje precuela, quizás de las películas, por ejemplo, de Tobey Maguire, sin necesidad de introducirlo, digamos, por ejemplo, una película de época, ambientada, no sé, en los 70, quizás hubiera funcionado y con pequeñas cositas quizás hubieran atraído al público, porque si algo demostró la primera Joker, es que vos por ahí un concepto muy tirado de los pelos, pero un buen guión y una buena idea, vos podés contar algo que a la gente le guste. O sea, no es necesario que aparezcan 20.000 cameos y que tenga 20.000 conexiones y 20.000 cosas. O sea, con una idea bien contada y que mantenga atento al espectador, ya puede ser un éxito la película. Y todas estas porquerías que trajo Sony, al menos en concepto, tenían la posibilidad de ser cosas interesantes. Por ejemplo, doy un caso que se me ocurre acá mientras hago el video, o sea, sin guión. Si a Venom, en lugar de convertirlo en una especie de Deadpool rancio, lo hubieran hecho en una película de terror, hubiera estado buenísimo. Que sea un asesino en serie, no un héroe. O sea, algo, no sé, tipo Terrifier, bueno, no tan explícito, pero algo de ese estilo. Hubiera funcionado súper bien. En cambio lo convirtieron en un cuentachiste que la verdad que no pega con el personaje, no tiene nada que ver con él, ¿no? En los cómics, más allá de ser a veces medio irónico y medio sarcástico, no es conocido como un humorista. Y la verdad que los otros personajes que eligieron, ninguno tiene suficiente tracción ni suficiente lore propio, como dije, separado de Spider-Man. Bueno, les sigo leyendo. Ahora con el estreno de Kraven the Hunter, prometiendo arreglar los entuertos, parece que Sony ha tirado la toalla. Según han develado varios medios estadounidenses, con un presupuesto de 110 millones de dólares, lo cual no es mucho, hay que reconocer, Kraven será el cierre temporal de esta saga. ¿Por qué? El descenso del interés del público en el género de los superhéroes es evidente y salvo contadas excepciones no hay grandes taquillazos. Mientras que Venom recaudó casi 900 millones de dólares, una cifra bastante alta, su secuela apenas superó los 500 millones. A ver, si algo demostró Deadpool y Wolverine es que esto es mentira. Lo que hay es pura porquería. Que la verdad va alguien por ahí muy fan o alguien que es un leal, va a verla y después no te la recomienda ni a palos. Le dice al resto, ni te gastes, no gastes tu plata en el cine. O sea, no vale la pena. Recordemos que, a diferencia de otras cosas, el cine tiene un valor uniforme. O sea, vos pagás de repente lo mismo para ver Avengers Endgame, que tenés millones de superhéroes, efectos y la mar en coche, que Morbius. Entonces vos decís, no, hermano, ya el cine de superhéroes tiene techos bien marcados, digo, no me podés venir a traer cualquier porquería. De hecho, la primera Venom me parece una mierda también, y simplemente fue Tom Hardy el que llevó a la gente, pero sacale a Tom Hardy, quédate con ese guión, con otro actor. Eso no arrancaba por ningún lado, y me da un poquito de bronca, porque la verdad que es bastante choto el por qué le fue bien esa película, y que encima le dieron luz verde por una trilogía, lo cual es ridículo, y de hecho en un par de años creo que va a ser totalmente la idea predominante lo que estoy diciendo. O sea, simplemente se colgaron de los huevos de Tom Hardy. Que bueno, a él también le fue funcional, obviamente, pero no está bueno. Este declive monetario que ha ido a más en los últimos años refleja una crisis estructural en la estrategia de Sony, que ha gastado más de 465 millones de dólares en producción para películas que, salvo excepciones, carecen de una visión coherente y de la conexión que define al exitoso MCU. Bueno, a ver, el MCU tampoco es que está en su mejor momento. Ha habido perlitas como Spider-Man 3, la cual es una coproducción con Sony, vale la pena mencionar. Como Guardianes de la Galaxia 3, que fue muy buena también. O Deadpool y Wolverine, pero también se la pasó metiendo cuanta porquería pudo. Y por lo mismo que, por lo cual Sony está fracasando, que es que meten gente que no sabe un carajo, es lo que dije al principio del video. O sea, loco, tenés que reconectarte con tu público, tenés que reconectarte con el material de origen. No podés salir a hacer cualquier mierda y esperar que la gente vaya como borregos al matadero. No es así. O sea, realmente tenés que entregar algo digno. O sea, si no, creas tus propiedades intelectuales y ves cómo te va. Pero si vas a ir a la vieja y confiable, tenés que hacer películas que rindan homenaje al material original y que tomen esa idea que hizo popular a ese personaje, en el medio que fuera, y que realmente valga la experiencia. Pero no están haciendo eso, realmente están contratando directores de lo peor, guionistas de lo peor, que la verdad que no llevan esto a ningún lado. Sony, una fuerte campaña de promoción, ha intentado capitalizar los derechos de Spider-Man explotando personajes secundarios, pero la ausencia de un protagonista fuerte y una narrativa consistente ha sido evidente, generando un sinfín de villanos y antihéroes y sus respectivos orígenes sin apenas relación entre ellos. Además, su excesiva dependencia de escenas postcréditos ambiguas y desconectadas ha generado frustración entre los fans que comparan estas películas desfavorablemente con los estándares del MCU. Sí, la verdad es que ni siquiera pudieron eso, vender el hype. O sea, las películas por sí son pésimas y encima ni siquiera hay algo que vos te lleve de una a otra. O sea, todo mal hicieron.
El colapso de Morbius, película en la que nadie confió, con una segunda semana de estreno que pasó a la historia por su desplome, o el tremendo fracaso de Madame Web, con 52 millones de dólares a nivel mundial, lo cual es un chiste, son solo algunos ejemplos del gaste de la saga que nació prácticamente muerta. A esto hay que sumarle que estrellas como Dakota Johnson o incluso Sydney Sweeney han puesto asteriscos y líneas rojas a la hora de hablar de su aparición en estas problemáticas adaptaciones. De hecho, por lo que se dice, Sydney Sweeney aceptó solamente para que le dieran luz verde a una película que ella estaba produciendo, la cual también protagoniza, que es una comedia romántica. O sea, fue medio como un cruce. Yo aparezco acá, pero vos me das luz verde para esto. Ni la esperada Venom 3 con Tom Hardy ha podido maquillar la debacle. Hoy me trabé. En contraste, las trilogías de Spider-Man dentro del MCU ha recaudado más de 4.000 millones de dólares y cada una fue un éxito en taquilla, es indudable. Lo que subraya la efectividad de una estrategia colaborativa y planificada con personajes de interés y grandes tramas que sean fieles a los cómics originales. El aparente final del universo de villano de Sony deja una lección clara para la industria, sin una dirección clara, personajes bien desarrollados y una narrativa cohesionada y sólida, incluso los universos más ambiciosos están condenados al fracaso. Aunque Sony aún conserva los derechos sobre el personaje clave y parece que los mantendrá durante unos cuantos años más, es evidente que su enfoque debe cambiar si pretende competir en un mercado donde el público exige calidad y coherencia, no solo nombres reconocibles o cierto tirón. Ahora, con Kraven the Hunter como posible epílogo del Spider-Verse de Sony, la Major se encuentra ante un desafío crucial: redefinir su estrategia o arriesgarse a que su universo cinematográfico sea recordado como un proyecto fallido, que ya lo es de hecho. Y bueno, algo que no están diciendo acá en este epílogo que tiene el artículo es que, bueno, obviamente tenés que contratar a mejores creativos y a mejores profesionales. Claramente quienes están detrás de las cámaras son un desastre. También hay otra cosa que no están teniendo en cuenta, que está empezando a arrancar el universo DC, que de la mano de Gunn seguramente va a dar buenos resultados, porque Gunn, más allá de Suicide Squad que se estrenó en pandemia y que, bueno, no es justo, digamos, compararlo con otras cosas, la verdad que siempre ha resultado muy rendidor. Así que, siendo él el capitán de un proyecto y teniendo acá totalmente acéfalo ese rol clave, es obvio que no va para ningún lado. Ya con DC compitiendo mano a mano con Marvel, creo que ya no va a haber ningún nicho para ninguna película de Sony. Bueno, ahora como siempre me gustaría leer sus comentarios, qué piensan de todo esto. ¿Les gustó algo de este universo? Por el contrario, digo, no tienes que estar de acuerdo conmigo, esto es simplemente una opinión personal. Si a alguno de ustedes les gusta estas películas, está bien también. O sea, la idea es que vayan al cine y disfruten. En lo personal, las que vi, la verdad no me gustó ninguna. Y habiendo leído el material original, peor. Es como que veía las películas y decía, loco, podrían haber hecho tantas cosas e hicieron lo peor. Pero bueno, todas las opiniones son válidas. Y por último, si te gustó el video, te voy a pedir un like para que mi contenido se posicione mucho mejor en los algoritmos de YouTube, que son tan complicados como la industria de películas de superhéroes. Y por último, si este es tu primer video en Papelópolis, te voy a invitar a que te suscribas, así ves más videos por el estilo. Hasta la próxima.